Ahora, hay otras cuentas, y a ver, esto porque es el caso de Colombina, pero ya dependiendo de la empresa que vayan a analizar, la empresa que vayan a proyectar, tienen que tener su juicio y criterio para ver qué se va a hacer con cuentas particulares en cada uno de los casos. Aquí voy a dejar algunos comentarios y algunas sugerencias, sobre todo cuando no se tiene el detalle o las cuentas no se pueden relacionar con absolutamente ninguna variable operativa del negocio o alguna variable económica y financiera. Por ejemplo, las cuentas por cobrar y por pagar con empresas relacionadas, accionistas, empleados, entre otros, estas ya son dinámicas internas de la empresa. Por recomendación se suelen mantener constantes durante el horizonte de proyección, porque es lo más conservador. Sobre todo porque este detalle no lo suele tener el analista externo. Días relacionadas con pasivos financieros se suelen mantener constantes durante el horizonte de proyección a menos que haya información disponible como el cronograma de pagos, tasas de interés y plazos para proyectarlo. Es lo mismo que les comentaba con la proyección de los gastos por intereses, solo que aquí podemos ver el cronograma de pagos, lo que es la tabla de amortización de la deuda, para poder proyectar no solamente el pasivo, sino también proyectar los intereses derivados. Ahora voy a hacer acá una excepción, porque yo les comentaba que yo me iba a basar en los resultados históricos para proyectar, pero cuando no hay detalle de los activos y pasivos corrientes de las empresas, que, a ver, esto es algo que sí se debería poder detallar si tenemos estados financieros ya auditados, ya publicados y tenemos estados financieros comparativos, pero en el caso de que no sea así, se puede proyectar el capital de trabajo neto operativo con base en un indicador que vimos en el tema número 2 que se conoce como la productividad del capital de trabajo neto. Claro, acá, como comento, es usual hacer esta proyección más directa cuando no se cuenta con el desglose de activos y pasivos corrientes, ya que se espera que un porcentaje de las ventas se invierta en recursos a corto plazo. Entonces, estas partidas operativas se pueden relacionar como un porcentaje de las ventas, también porque las empresas suelen tener políticas de inversión, que eso lo vimos también en el tema 2 de capital de trabajo. Entonces, se puede asumir que esa política se va a mantener a lo largo de la proyección y con esto se puede despejar este valor para cada año. Pero recuerden que en el flujo de caja libre es la variación del capital de trabajo neto operativo. Entonces, no se trata solamente de despejar este valor sabiendo que esto es constante y sabiendo que tenemos las ventas proyectadas para cada año, sino que tienen que, una vez que los valores estén calculados, tienen que sacar la variación porcentual y eso es lo que se va a incluir en el flujo de caja libre. Y recuerden que también tienen que estar pendientes con el signo. Tenemos el módulo del capital de trabajo y a esto me refiero con el tema de los signos. Claro, podemos calcular el capital de trabajo neto operativo histórico y proyectado y vamos sacando las variaciones. Ahora, si el signo de la variación es negativo, entonces en el flujo de caja libre va positivo. Eso ya lo conversamos. Y si tenemos una variación positiva, va negativo en el flujo. Porque si tenemos una variación negativa, significa que tenemos entrada de efectivo. Y si tenemos una variación positiva, lo usual es que se relacione con un desembolso o una inversión. Ahora con la segunda parte del estado de situación, que serían los activos no corrientes y los pasivos no corrientes. Aquí incluyo también lo que es el patrimonio. Como les había comentado antes, la propiedad, planta y equipo se proyecta a partir del movimiento del activo fijo, como se muestra a continuación. Por eso es que mencionaba que hay que considerar proyecciones previas como la inversión en activo fijo bruto, el CAPEX o gasto de capital y el gasto de depreciación. Porque esta cuenta no se puede quedar estática, sobre todo si hay una política de inversión a largo plazo. Entonces, la propiedad, planta y equipo proyectada es la propiedad, planta y equipo del periodo anterior más la inversión en CAPEX proyectada menos el gasto de depreciación proyectado. Y eso se va a, vamos a decir, utilizar en todos los años posteriores. Lo bueno es que ya tenemos estos dos datos,
Entonces es simplemente a nivel de fórmula, calcularlo y arrastrarlo, copiarlo y pegarlo y revisar que todo esté en orden. Claro, aquí como lo digo, para proyectar esta partida se necesita ya haber calculado previamente las proyecciones de las inversiones en activos fijos y el gasto de depreciación. Aplicado a nuestro ejemplo, vemos que la propiedad planta y equipo de 2019 es el saldo anterior más el CAPEX proyectado menos el gasto por depreciación proyectado para llegar a este valor en pesos colombianos. El resto de los activos no corrientes se suelen mantener constantes durante el horizonte de proyección, a menos que, nuevamente, haya información disponible para proyectarlos. Cada nuestro ejemplo, Mina tiene propiedades de inversión. Entonces, como estos activos fijos no son operativos y no se involucran en el proceso de producción, sino que aquí tenemos unas propiedades que simplemente se van a revalorizar en el mercado y luego se van a vender, normalmente deberían aumentar en función a la inflación. Ahora, si tenemos el crecimiento o la revalorización de propiedades similares en el mercado, y ese dato pues lo contamos y tenemos esa proyección, pues utilizamos ese dato, pero para simplificar utilizamos la inflación que se consideró para el horizonte, que es 3,18% y tenemos el resultado. Para los pasivos a largo plazo y el patrimonio. Pasivos a largo plazo, igual pasivos financieros a corto plazo. Por lo general se mantienen constantes durante el horizonte de proyección, a menos que haya información disponible como el cronograma de pagos, tasa de interés y plazos. Esto aplica tanto para préstamos bancarios como arrendamientos operativos y financieros y otro tipo de deudas, como bueno, deudas a largo plazo en general. Capital social, acciones comunes y preferentes por lo general se suelen mantener constantes porque se mantiene el principio de que no se deberían emitir nuevas acciones, que esa es la fuente de financiamiento que debería ser el último recurso. Se aprovecha más el uso de la deuda primero, el uso de las utilidades y por último, como ya hablamos en el tema 3, se busca o se toca la puerta a los accionistas. Porque claro, no se conoce con certeza cuándo habrán o aumentos de capital social o emisiones de acciones. Capital adicional y otras partidas patrimoniales por lo general se mantienen constantes durante el horizonte de proyección, a menos que haya información disponible que permita relacionarlas como un porcentaje de la emisión de acciones comunes. Ahora, si esto se mantiene constante, esto en consecuencia también. Las utilidades retenidas, al igual que la propiedad de planta y equipo, se mueven porque tenemos que considerar el movimiento de las utilidades. Si queremos la utilidad retenida del periodo actual, tenemos que tomar la utilidad retenida del periodo anterior, sumarle la utilidad neta, y esto es importante porque necesitamos el estado de resultados completo proyectado y le restamos cualquier dividendo. Claro, la política de dividendos es una información que se puede buscar en cualquier informe a inversionistas o si aparece en alguna nota o en algún reporte anual de la empresa. En nuestro ejemplo, pues no consideramos dividendos, pero tenemos que sumarle a la utilidad retenida del periodo anterior, la utilidad neta ya proyectada para llegar al valor o al resultado en pesos colombianos. ¿Qué pasa con los dividendos? Los dividendos se basan en el rendimiento de pago del dividendo, que se conoce como el Dividend Payout Ratio, y los montos históricos se pueden ubicar en el estado de flujos de efectivo. Recuerden que esta información está en los flujos de efectivo por actividades de financiamiento. Para efectos de una evaluación o efectos prácticos se pone la información como información adicional. La idea es poder calcular este ratio como hemos hecho con otros indicadores. Tomamos el dividendo pagado histórico, lo dividimos entre la utilidad neta, vemos el resultado y ahí vamos viendo si tomamos un promedio o si vemos la tendencia y se va aplicando. Ahora, hay que considerar la política de dividendos de cada empresa. Por ejemplo, hay empresas que pueden pagar cada cierto tiempo, no todos los años. A veces retienen utilidades y las reinvierten, ¿ah? Entonces hay que ver toda la imagen y todo el panorama antes de tomar una decisión. Lo que sí va a pasar, esto puede sonar controversial, pero es una práctica común, que al terminar de proyectar el estado de situación financiera, no va a cuadrar o la ecuación contable no se va a cumplir. Y eso tiene un principio bastante claro. Como hemos podido ver, tenemos diferentes cuentas.
a lo largo de todo el estado de situación que se proyectan de maneras diferentes, con ratios distintos y con cálculos o fórmulas que no mantienen la misma, digamos, no es el mismo procedimiento para todas las cuentas. La única forma de que cuadre perfecto es que proyectemos todo como un porcentaje de las ventas y eso, en términos de especificidad, no ofrece el mejor panorama y no es la mejor manera para proyectar, en mi opinión. Entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Una necesidad futura de inversión o de financiamiento. Y coloco este emoji porque particularmente cuando hay estudiantes de contaduría pública o profesionales en contaduría pública, esto es algo que es inadmisible, esto es algo que no puede suceder. Pero en la práctica y quien se ha especializado en el tema, pues esto sucede y es lógico. Entonces, cuando hay un excedente, se tiene que cubrir de alguna forma, sea a través de una inversión futura o de un financiamiento futuro. Entonces, lo usual es que a la hora de elaborar el estado de situación financiera proyectado exista o un excedente de activos o un excedente de pasivos. Cuando eso ocurre, y yo creo que aquí, bueno, hice como una redundancia, cuando tenemos el total de activos supera el total de los pasivos, existe una necesidad de financiamiento. Es decir, tenemos una inversión que es necesario hacer en el futuro, que de alguna manera tenemos que buscar los fondos para lograrlo y para ejecutar. Entonces, la diferencia se tiene que cubrir con un préstamo bancario o una deuda. Lo normal es que sea una deuda a largo plazo. Si ponemos una deuda a corto plazo, pues ya estamos hablando de lo que sería una política agresiva de inversión. En cambio, si el total de los pasivos supera al total de los activos, existe una necesidad de inversión. Tenemos recursos, tenemos fondos disponibles de terceros para invertir, por lo que la diferencia deberá invertirse en una inversión temporal o colocarse como un excedente de efectivo. A ver, esas son algunas recomendaciones, pero también puede ser una inversión a largo plazo que se pueda poner para cerrar el balance. Entonces, claro, ¿qué va a suceder? En este caso, tenemos inversiones temporales, que aquí es cero. Lo usual es dejarlo en cero para la proyección, pero para que el balance pueda cerrarse, tenemos un excedente que vamos a invertir. Tenemos un excedente de pasivo, como se menciona acá. Tenemos una necesidad de inversión, por lo tanto, para que el total de activos sea igual al total pasivo y patrimonio, tenemos que considerar este excedente, esta diferencia, y yo lo coloqué como una inversión temporal. Aquí podemos ver todas las cuentas proyectadas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y podemos o puedo hacer algunos comentarios. Por ejemplo, las cuentas por cobrar relacionadas se mantienen en cero. Acá podemos ver también la inversión o inversiones en asociadas que también se mantienen en cero porque el último valor efectivamente lo es. Y podemos ver obligaciones financieras que no tenemos el detalle de lo que compone este cronograma de pagos. Entonces mantenemos el último valor. Las cuentas por pagar relacionadas también las mantenemos en cero. Aquí tenemos también obligaciones financieras a largo plazo que mantenemos también igual. Cuentas por pagar relacionadas. Tenemos periodos donde cero y otros no. Entonces mantenemos el último valor para ser conservador. Tenemos otros pasivos financieros, los mantenemos igual. Tenemos pasivo por impuesto diferido también. Y creo que con esto me expliqué. Aquí tenemos capital, lo mantenemos igual. La utilidad retenida, pues con el movimiento de un año a otro, pues hacemos la proyección. Y tenemos otras participaciones patrimoniales que mantenemos igual. Y ya con esto concluimos lo que es la proyección del estado de situación. Y esto nos permite llegar al objetivo, que es calcular el flujo de caja libre proyectado. Lo interesante, no tenemos que proyectar todo el balance o todo el estado de situación, ni tenemos que proyectar todo el estado de resultados, como les había comentado al principio. Si queremos calcular el flujo de caja libre, nos basta con llegar a la utilidad operativa y luego a esta utilidad operativa le calculamos el impuesto sobre la renta, llegamos al NOPAT, ajustamos la depreciación y cualquier otra partida que no represente efectivo, restamos CAPEX, restamos variación de capital de trabajo. Por eso es que no hay que proyectar todo el estado de situación, basta con proyectar activo y pasivo corriente y llegamos a nuestro flujo de caja libre
proyectado. Con esto ya tenemos todo lo que estábamos buscando para el ejercicio y ya lo que queda es ver todo en Excel.